amados hermanos, les invito a que se sirvan a estar de pie. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 6, y es la lección que nos corresponde en nuestra escuela dominical el día de hoy con la ayuda de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 6. Leemos unidos la palabra del Señor y dice la Escritura así: honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Pero la que vive en delicias, viviendo, está muerta. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora, Señor amado, nos acercamos ante ti, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí en tu santo templo, Señor amado, con tu iglesia reunidos. Este primer día de la semana es un deleite, una bendición, un gozo poder estar, Señor amado, reunidos, Señor, con tu iglesia, el cuerpo de Cristo, para adorar tu nombre, para deleitarnos, Señor amado, en la instrucción que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios eterno, por tu bendición tan grande y tan especial. Señor, toma nuestras vidas en tus manos y no nos olvidamos, Señor, de todos los necesitados y enfermos, para que tú los visites, para que seas con ellos, Señor. Tu gracia bendita sea en cada uno. Te agradecemos tanto porque algunos de ellos, Señor, estaban enfrentando la enfermedad, ya están aquí por tu gracia y misericordia, pero los que están batallando, te pedimos los visites y seas con ellos. Gracias, Señor, nos dejamos en tus manos y que tu palabra, que es un deleite para nosotros, Señor amado, sea esa agua refrescante a nuestra alma, a nuestro ser. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Sabiendo, mi Dios amado, que tú nos escuchas, nos dejamos en tus manos. Por Jesucristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección número 924, y tenemos un tema general, pues que ya no se nos olvida, ¿verdad? Porque tiene muchos años que lo repetimos. ¿Cómo dice nuestro tema general? La doctrina de los apóstoles. Así, la doctrina de los apóstoles. Y esto es importantísimo para la iglesia del Señor. ¿Qué cosa? La doctrina. Amados hermanos, nosotros no podemos dejar nunca la doctrina a un lado. Esto es importantísimo para nuestra vida espiritual. Y tenemos nosotros el tema del mes. El tema del mes lo decimos unido y dice: ¿cómo debe ser el trato a los hermanos? Y uno va aprendiendo muchísimo. Y entonces ya nosotros comenzamos a ver en la primera lección cómo debemos tratar a los ancianos, a los jóvenes, a los hermanos adultos, a las hermanas adultas, a las señoritas. Y el apóstol Pablo estaba haciendo hincapié a un pastor joven llamado Timoteo para que tuviera cuidado en su trato con ¿quién? Con la iglesia, porque un pastor trata con niños.
un pastor trata con adolescentes, un pastor trata con jóvenes y jovencitos y señoritas, y un pastor trata con hermanos adultos, varones y hermanas. Tratamos también con ancianos y ancianas, y entonces ya la Escritura nos da un panorama de cómo debe ser ese trato. De cómo debe ser ese trato. Y ya hemos considerado eso, amados hermanos, y eso es lo que estamos viendo, porque está dando instrucciones el apóstol Pablo a Timoteo como siervo de Dios. Entonces, amados hermanos, esto es importantísimo para nosotros, y algunas de esas instrucciones tienen que ver no solamente con nosotros, sino también con ¿quién? Con la iglesia, porque le da la instrucción a Timoteo para que él la comunique ahora ¿a quién? A la iglesia. Pero en este caso las primeras instrucciones eran puntualmente para él, porque nosotros como pastores tenemos que tratar ¿con quién? Con la congregación, con la grey, con las ovejas. Y a pesar, amados hermanos, de que digamos alguien cometió algún ilícito, con todo y ello el trato debe ser como respetuoso, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios se apartan del mal los hombres. Y entonces inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra mente para actuar de la manera que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Ahora tenemos nosotros otro asunto: cómo debe ser el trato a los hermanos. Y el título de nuestra lección, ¿cómo dice? Lo decimos: honrar a las viudas. Así, honrar a las viudas. Y ya nuestro texto áureo, ¿cómo dice? Honra a las viudas que en verdad son viudas. Primera Timoteo 5:3. Y eso es lo que nosotros vamos a considerar. No vaya usted a pensar ahí que dice el texto: honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Será que alguien quedó medio viuda? Y no, vamos a ver esto. Aquí ya la Escritura nos va a aclarar con la ayuda del Señor quiénes son esas viudas que realmente se les tiene que apoyar, y quiénes son esas viudas, porque también hay una legitimidad para decir no. También hay personas a las cuales se les tiene que decir que legítimamente no, así, y es bíblico. Por eso nosotros lo debemos de tener claro esta enseñanza, porque a veces la gente quiere abusar, y eso que son cristianos. No, la Biblia nos habla, nos aclara, y hay ocasiones, hay momentos donde legítimamente y bíblicamente tenemos que decirle a alguien que no. Así. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos bastante claro. Ahora, la verdad práctica la leemos también todos unidos, la verdad práctica, y nos dice: si Dios se preocupa por las viudas, la iglesia debe hacer lo mismo y procurar a las que en verdad son viudas. Entonces, esta era una instrucción para Timoteo para que lo tuviera presente, y una instrucción para nosotros, pero Timoteo lo tenía que comunicar ¿a quién? En este caso a la iglesia. Lo tenía que comunicar a la iglesia. Entonces, amados hermanos, si Dios se preocupa, nosotros ya lo vimos el viernes cuando nos hablaban de la palabra madre y tu hijo, hijo y tu madre, y cómo el Señor Jesús se preocupó ¿por quién? Por su madrecita. Eso es lo legítimo, eso es lo legal, eso es lo que nos manda la Escritura. Pero también vamos a ver el caso cuando hay alguna hermana piadosa y que está totalmente ¿en qué? En desamparo. Y ahora nosotros pues ya tenemos un caso, ¿verdad? Y mire cómo Dios prueba nuestros corazones, y eso es glorioso. Porque estamos nosotros precisamente en este caso que vamos a ver con nuestra hermana Angelina, que está en total desamparo. No tiene hijos, no tiene nietos, nadie la apoya, está totalmente desamparada, pero tiene ¿a quién? A la iglesia, tiene a Dios, y las manos de Dios son la iglesia.
Mire, hermano, el Señor siempre nos va a probar porque uno puede hablar mucho, tener mucha teología y tener mucho conocimiento, pero si no hay práctica, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Si no hay práctica, no sirve de nada. Si no vamos nosotros a vivir el evangelio como tal, aunque lo sepa, no me sirve de nada. Dios se revela a nosotros y nos da instrucciones de lo que nosotros debemos de saber para hacer. Así, lo que debemos nosotros saber para hacer. Y ya vimos aquí que la verdad práctica dice, si Dios se preocupa por las viudas, y ya reitero, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, eso es muy claro. La iglesia debe hacer lo mismo y procurar a las que en verdad son viudas. Tenemos nuestro comentario, nuestra introducción. En las Sagradas Escrituras se habla acerca del cuidado que Dios tiene para con los huérfanos y las viudas. No así dice la Escritura que Dios es padre de ¿quién? De huérfanos y defensor de viudas. Y uno lo debe de tener presente por muchas razones, porque si Él es quien defiende a un huérfano y a una viuda, y uno se mete con una viuda para hacerle daño, para aprovecharse, o con un huérfano, ¿con quién se está metiendo? ¿Y quién le gana a Dios? Proverbio nos da muchas enseñanzas porque ustedes ven a veces a las personas humildes o mujeres, nosotros no sabemos su condición, pero nosotros somos cristianos. Y cuando dice la Escritura, el que compra dice, malo es, mas en apartándose se alaba. Y hablamos de que va y le compra a esas personas que están vendiendo su cilantro, sus artes que venden, ya sea de palmita, ¿cómo se llama esto? Abanico. Y entonces dice, a ver, te vende este abanico. Y está vendiendo, me compra abanico, pero es pobre. Y el que compra, dice la Biblia, ese que se siente, ¿qué? Listo. Que quiere hacer negocio y extorsionar al pobre. ¿Qué dice? Malo es. ¿Qué significa? Que cuando va a comprar le dice, este abanico no es de muy buena calidad. ¿A cuánto lo das? No, lo estoy dando en 50. Este no te lo van a pagar en 50, a lo mucho te van a dar 30. Bueno, está bien, deme 30. Y ya lo toma. Pero está mal hecho. Bueno, deme 20. ¿Qué crees? Traigo 15. Deme los 15. ¿Saben el problema que se está metiendo? ¿Saben el problema que se está metiendo? ¿Con quién se está metiendo en problema? Con Dios. Con Dios. Si va a hacer negocio, hágalo con la gente que pues tiene sus negocios. Vaya a la central de abasto, ahí la gente, sí va, puede hacer usted, puede negociar. Pero hacerlo con el pobre, hacerlo con la viuda, hacerlo con el huérfano, eso es un problemón. En lugar que le diga, ¿cuánto vale? 50. Cóbrame 70. No así dice la palabra del Señor, que el justo que da, y el alma liberal será engordada, y el que saciare también será ¿qué? También será saciado. Pero cuando nosotros actuamos, amados hermanos, con una viuda, con una mujer abandonada, con un huérfano, con un pobre, de esa manera, se está metiendo uno en problemas con el Señor. Se está metiendo, porque es una verdad, Él es padre de huérfanos y defensor de viuda. O al menos que quitemos ese texto de la Biblia y digamos, Señor, ahí no está. Ahora sí puedo hacer negociazo. Pero la verdad es que ahí está.
Y nosotros como cristianos no podemos actuar de esa manera. Entonces, tenemos aquí, Dios en su palabra manda que se cuide y proteja tanto a los huérfanos como a las viudas. Hoy en esta lección se tratará el asunto de honrar a las viudas. Uno, a las que en verdad lo son. Las viudas son objeto de preocupación muy especial de parte de Dios. Salmo 68, 5. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Salmo 68, 5. Vamos a leerlo. Léalo conmigo y dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en la morada de su santuario. ¿Qué es? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en la morada de su santuario. ¿Se da cuenta? Eso lo debemos de tener presente. Y tampoco usted va a ir preguntando cuando vaya a querer hacer negocio, ¿usted es viuda? No, nosotros tenemos que ser justos y cuidado con nuestras acciones con el pobre. Santiago 1:27, la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice la palabra del Señor: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. ¿Cuál? Visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Se dan cuenta cómo el evangelio es práctico? No se trata nada más de saber, sino uno tiene que saber para qué, para actuar, para hacer. Nosotros lo debemos de tener presente, y ya lo vemos aquí en la Escritura. Es por ello que se le da instrucción a Timoteo. Por consiguiente, a cada siervo de Dios y a la iglesia en general, porque hay instrucciones, repito, que son puntualmente para el siervo de Dios, para el pastor, pero hay otras instrucciones que son para él, pero que tiene que comunicarlas ¿a quién? A la iglesia, enseñarle a la iglesia. Entonces, aquí tenemos esto, amados hermanos. Es por ello que se le da instrucción a Timoteo, por consiguiente a cada siervo de Dios y a la iglesia en general. ¿Cómo dice el texto? Honra a las viudas. Una mujer en los tiempos bíblicos y de acuerdo al diseño de Dios debe ser cuidada, protegida, apoyada y provista por su esposo. Una viuda, del griego gera, a la que le falta su esposo, sea cual fuese la causa, ha quedado desprotegida y desprovista de todo cuidado y de todo lo necesario. A estas son a las que se refiere San Pablo. ¿Cómo dice el texto? Así es. Y ahí es cuando dice las viudas que en verdad que son viudas, que no tienen ayuda de quién, de nadie, ni un nieto que las apoye, ni un qué, ni un hijo, un familiar, y no tienen apoyo de nadie. Dice, pues ¿cómo le va a hacer? No, pues tiene a su familia espiritual. ¿Quién es la familia espiritual? Nosotros somos su familia espiritual. Entonces, si no tiene apoyo de nadie, entonces ya aquí nos está dando la instrucción el Señor para que nosotros que veamos por esa viuda. Así. Entonces, por eso es que está diciendo las viudas que en verdad son viudas. Están privadas del marido, es decir, no tienen ¿qué? Pues no tienen esposo, no tienen ¿qué? Nietos, ni hijos, ni familiares cercanos quienes le puedan sustentar. Han quedado en la indigencia. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a repetir y parece que estamos viendo aquí ¿a quién? A nuestra hermana Angelina. Y el Señor prueba, mira hermano,
El Señor prueba nuestros corazones a todos, a todos. Nos prueba de manera general como iglesia y nos prueba de manera ¿qué? Particular a cada uno. Nos prueba de manera general para que veamos cuál es nuestra condición de manera general, pero también nos prueba de manera particular. Entonces ya nos está dando esta instrucción que nosotros debemos de tener presente. Y entonces ya estamos hablando aquí, otra vez, están privadas del marido, no tienen hijos, no tienen nietos, no hay familiares cercanos quienes le puedan sustentar, han quedado en la indigencia, por lo cual se llama a la iglesia a darles y proveerles de lo necesario. Ya ahí cada uno de nosotros, el Señor ya nos está hablando de una manera general como iglesia para que atendamos esta necesidad. Es el Señor. Y entonces, amados hermanos, gracias a Dios, amados hermanos, que el Señor siempre, fíjense cómo Dios obra, cómo trabaja el Señor. Y llegan momentos, amados hermanos, de manera muy particular y clara, donde la iglesia de manera general, Dios tiene que probar no solamente que sabe de la Escritura, sino que hace, que pone en práctica lo que sabe. Y esto es importante. Esto es importantísimo, amados hermanos. En San Marcos 12, 42 al 44, vamos a ver esa viuda. San Marcos 12, 42 al 44, dice, y como vino una viuda, ¿cómo era? Así, era pobre. Echó 2 blancas que son un maravedí. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Hay muchas ocasiones en que le he llamado la atención a nuestra hermana Angelina. ¿Cuál es la razón? Que viene y me dice: hermano, pastor, ya le traje esto. Le digo: no, hermana, eso es para usted. Por favor, no me traiga. Y ya me trae, hermano. ¿Qué, hermana Angelina? Ya le traje esta báscula. Ay, hermana Angelina, ¿para qué? Guarde eso para usted. No, hermano, no. Es que me acuerdo de usted y ahí me anda trayendo cosas. Hermana Angelina, ¿se da cuenta? Aunque son gente necesitada, ¿qué hay en el corazón? La bondad de Dios, la bondad del Señor. Y dice uno: no, hermana, me hace sentir como un extorsionador. No, eso es para usted, hermanita Angelina, por favor. Pero es su corazón. Y nosotros vemos aquí una viuda pobre echando lo que tenía para su sustento. Hermano, eso es solamente la obra de Dios en un corazón lleno de ¿qué? De bondad. Lleno de bondad. ¿Cómo trabaja el Señor en el corazón de sus hijos? El Señor Jesús menciona la condición de una viuda, porque aquí está diciendo pobre, y también su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Que esto era su ¿qué? Era todo lo que tenía, dice, para su sustento. Así lo está diciendo la Escritura. Entonces ya nos muestra su condición y ya nos muestra su necesidad. A dichas viudas se debe honrar
Honrar quiere decir que se le atienda, que se le apoye y sostenga con ayuda financiera. Hermanos, y milagrosamente, porque ya nos decían, ya 2 veces nos dijeron, ya de esta noche no pasa la hermana Angelina. Y está como una quinceañera. Dios se ha glorificado de una manera tan especial, porque se está recuperando. Y uno dice, ay Señor, tú siempre nos sorprendes. Pues que la vida está en las manos de Dios. Y si al Señor le place darle vida y seguir probándonos a nosotros, porque vamos a tener que ver por ella. Vamos a tener que ver por ella. ¿Qué decimos? Amén, Señor. Pues sí, porque tu evangelio no es solo teología, como decimos, o conocimiento intelectual nada más, sino es práctico. Es práctico. Entonces, amados hermanos, nosotros le damos la gloria al Señor. Entonces, con honrar quiere decir que se le atienda, que se le apoye y sostenga con ayuda financiera. Ahora, 2, los hijos o nietos deben apoyarla, que es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, respecto a las viudas que tienen hijos o nietos o familiares cercanos, quienes puedan proveerles, apoyarles y sustentarles, dicha responsabilidad de cuidado y provisión recae sobre ellos. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Por ello el apóstol dice, ¿cómo dice? Así es. Ya esa palabra cuando nos está diciendo aprendan, ¿quién? Los hijos o los nietos. Aprendan, ¿quién? Los hijos o los nietos. Ahora, nosotros debemos, amados hermanos, siempre ser responsables y tener la idea que puede pasarnos a cada uno de nosotros que nuestros padres lleguen a ese momento en que ya no se puedan valer por sí mismos. ¿Lo bíblico es abandonarles? No. Eso no es lo bíblico. Si llegan a ese momento, si a Dios le place, porque algunos, mira hermano, nosotros, ustedes y yo conocemos muchas historias de hermanos de edad que siempre Dios los sostuvo. Había una hermanita de 92 años y me decía, hermano, yo no quiero ser carga para nadie, yo quiero que el Señor me lleve un día, me levante, abra mis ojos y que el Señor me lleve. Y siempre llegaba al templo con sus zapatillitas bien peinaditas, 92 años, pero bien, con mucha fuerza, mucha vitalidad. Y un día nos hablan a las 6 de la mañana que se sentía mal. Al lado vivía una obrera y le habló a la obrera, se sintió así un poquito mal y ya fue la hermana a orar, cerró sus ojitos y el Señor se la llevó. Así. Se fue tan feliz, durmió esa noche tan feliz, pero en la mañana se sintió un poquito mal. La hermana ya fue la que llegó, yo ya no alcancé a llegar, pero estaba la obrera, llegó, oró por ella, cerró sus ojitos y se fue con el Señor. Así. Dice uno, gloria al Señor. Lo que le había pedido el Señor, ¿qué? ¿Se lo concedió? ¿Se lo concedió? Y uno dice, gracias a Dios. Pero puede ser el caso que nuestros padres tengan que ser auxiliados por nosotros. Por usted, hijo, no lo abandone. No lo abandone, porque esa es una responsabilidad que compete a nosotros. Una responsabilidad. Y nosotros tenemos, amados hermanos, que hacernos cargo de nuestros padres en el tiempo que ellos ya no puedan valerse por sí mismos. Y damos la gloria a Dios, reitero, damos la gloria a Dios porque algunos de ellos estuvieron trabajando toda la vida y así se los llevó el Señor. ¿Cómo? De pie. Gloria al Señor, bendito sea Dios por esa bendición tan grande y tan especial. Entonces, se enfatiza
la responsabilidad de mantener a dicha viuda recae sobre ellos, sobre la familia, sobre los hijos de una manera especial, sobre los nietos, pues estos deben aprender a cumplir sus obligaciones con los de su propia familia y tener el cuidado de las viudas dentro de su familia, porque, ¿cómo dice el texto? Porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Así. Así que ya nos queda claro. Ahora, Dios nos prueba de una manera general, pero volvemos otra vez, para que no se nos olvide. Cuando nuestra madrecita, cuando nuestro papito ya no puedan valerse por sí mismos, necesiten auxilio de nosotros, ya sea de manera moral, financiera o de qué otra manera podemos decir física, porque hay que ayudarle, espiritual, así es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Eso es bíblico. ¿Se acuerda que, cómo dice la Escritura? El que no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa. Y viene la sentencia, que es muy fuerte. Dice, la fe negó y es peor que un infiel. Eso no debe de taladrar. Es decir, yo estoy aquí en el templo cantándole al Señor, pero no me ocupo de mis responsabilidades primarias. ¿Verdad? Eso debe taladrar nuestro corazón y nuestra mente. Si yo como cristiano no me ocupo de mis responsabilidades primarias con papá, con mamá, con alguna tía que es viuda, y estamos viendo que en verdad ya no pueden valerse por sí mismos. Ahora, yo como hijo tengo que asumir esa responsabilidad. ¿Se acuerdan ustedes de los fariseos cuando el Señor les reclamó y porque no atendían? No, pues yo ya... todo lo que tengo es corbán para Dios. Yo ya lo ofrecí para Dios. Como ya soy siervo, ya no puedo atender a mis padres. Y que el Señor les da una buena tunda. Porque nosotros podemos poner muchos pretextos para desatendernos de nuestras responsabilidades. Podemos poner muchos pretextos. Así que ya nos enseña la Escritura, amados hermanos, esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Entonces uno tiene, amados hermanos, que asumir su responsabilidad. Así que, hijos, no abandonen a sus padres, a su madre, si es viuda, si está sola o el papá quedó solo, ya no puede valerse por sí mismo, no lo abandonen, no la abandonen. Si tienen un familiar que es viuda, no le abandonen, es nuestra responsabilidad atenderla, ver qué necesita. Pero en el caso primero que ya vimos, que no se nos olvide, de una viuda que no tiene hijos, que no tiene nietos, que no tiene familia, que no tiene a nadie, ¿quién tiene que meter las manos? La iglesia, nosotros. Nosotros tenemos que meter las manos, hermanos. Esto es importante. Pero los que tenemos a nuestros papitos, a nuestra mamita, hermano, ya usted vaya madurando la idea que si a Dios le place, que usted tiene que asumir la responsabilidad. Y a veces nuestros padres dicen que es que porque muchos de ellos viven en los pueblos. Pero si llega el momento en que tienen que ser auxiliados, uno tiene que asumir la responsabilidad. Porque ya no se valen por sí mismos. Y no podemos abandonarlos y decir, bueno, yo estoy aquí y él está bien lejos allá en Nesa. Yo no sé. Yo lo pongo en las manos del Señor. ¿Eso es correcto? No, tú tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Tienes que ver qué es lo que vas a hacer y hacerte responsable.
porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Además de que esto es correcto a los ojos del Señor, también es una manera de aligerar las cargas de la iglesia y que ésta se preocupe por las viudas que en verdad lo son y les provean de todo lo necesario. Así, ya nos va quedando claro esta parte. Ya nos va quedando claro esta parte. Y ahora, 3, la que espera en Dios y es diligente en la oración. En el primer punto se habló de honrar a las verdaderas viudas, es decir, las que están totalmente, ¿qué? Desamparadas. No tienen hijos, no tienen nietos, la familia las abandonó. Es nuestra responsabilidad. Y ya el siguiente punto es que quienes tienen a sus padres, a sus tíos o una viuda, a papá o a mamá que ya no se pueden valer, ese se tiene que hacer responsable. Ahora, en primer punto se habló de honrar a las verdaderas viudas y aquí en 1 Timoteo 5:5 da las características de las viudas que en verdad, que en verdad lo son. Por eso nosotros leímos, ahora la que en verdad es viuda y luego dice, ¿y qué? Y solitaria. Es viuda. ¿Y qué? Y solitaria. ¿No tiene a quién? No tiene a nadie. Es decir, ha quedado sola, por tanto desamparada y con necesidades de provisión. Es decir, espera en Dios, ha puesto en Él su confianza. No hay nada que perturbe su mente. Ha decidido entregarse a Él y servirle a Él, y su compromiso solo es con Él. Y 3, es diligente en sus suplicaciones y oraciones de noche y de día. No hay nada que le obstaculice. Su vida está entregada a Dios, lo manifiesta en su servicio y en su vida dedicada a la oración y no a la ociosidad. En las Escrituras tenemos el ejemplo de Ana en San Lucas 2:36 y 37. Vamos a leerlo. Otra viuda, San Lucas 2:36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Estamos viendo una viuda que está totalmente entregada al Señor. Estas son las viudas que Dios manda a honrar, que es lo que ya vimos en 1 Timoteo 5:3, las que en verdad son viudas. Y ya vemos estas características, amados hermanos. Por eso uno dice, pues lo hacemos con alegría, con la ayuda del Señor. Lo hacemos con gozo, con la ayuda de Dios. Entonces también, la que vive en placeres no debe ser honrada. Ya ahí nos da, porque hay casos de casos a casos. Entonces aquí tenemos un caso de a quién decirle qué. No. ¿A quién decirle no? Y eso es legítimo, eso es legal bíblicamente. Ya es lo que nosotros tenemos que tener claro, porque a veces la gente también quiere que chantajear a uno. Pero hay cosas que son legítimas, hay cosas que son legales. Entonces, amados hermanos, dice el texto, leamos, pero la que vive en delicia, viviendo, está muerta. Está muerta. Ahora pasa a dar una característica de una viuda que vive en las delicias, del griego espatalao. Significa alguien que permite toda indulgencia, que lleva una vida fácil y lujosa. Sus deseos no están centralizados en la piedad, sino en las comodidades y en el satisfacer sus propios deseos. Y el apóstol dice, viviendo, ¿está qué? Está muerta. Algunas piensan que se refiere a que dichas viudas no son creyentes, pero más bien esto se refiere a que son inútiles y no sirven, contrario a aquellas que verdaderamente son viudas
y su vida está entregada al servicio de Dios y a una vida de oración. Y esto es glorioso, amados hermanos, cuando nosotros pensamos, otra vez estamos viendo el ejemplo de nuestra hermana Angelina, y está orando por la iglesia, está orando, y ahí en el hospital la ven orando, llorando, llorando, llorando. Y recuerdo a nuestra hermana Celia, como 15 años en cama, postrada. ¿Y qué hacía? Orando, 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 orando. Uno ni sabe, pero había una mujer que estaba, ¿qué? Ore y ore y ore. Fíjese, y lo más bonito es cuando ella perdía el sentido, cuando ella ya no conocía a nadie, lo único que no se le olvidaba era Dios. Y en ese tiempo, donde ya no recordaba nada, ella oraba y oraba y oraba y oraba. Como si estuviera lúcida, pero realmente ya su mente ya se había ido. Y ella ahí estaba orando. Como dice el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios. Y ahí orando y orando y orando. Uno dice, gloria al Señor, gloria a Dios. Porque hay quien está, ¿qué? Clamando. ¿A qué hora? En la mañana. ¿Y a qué otra hora? Mediodía. ¿Y a qué otra hora? En la tarde. ¿Y qué más? ¿Y en la noche? Y le decía, hermana, ya sabe cuál es su trabajo, no me vaya a dejar a lo último. No, hermanito, dice, estoy orando por usted y por toda la iglesia, por cada uno. Y ahí desde su camita, orando, 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 orando. Es una bendición. Pero cuando ahora nos toca un caso de que vive en Delicias, quedó viuda, pero que no es una mujer piadosa, que ame a Dios, que su testimonio la vale, sino hasta es exigente. ¿Qué nos está diciendo legítimamente la Escritura? ¿Se le apoya? No, no. Legítimamente es no. Así. Y uno, amados hermanos, y uno ya a veces, mire, como cristiano muchas veces nos cuesta. Muchas veces nos cuesta y decimos, ay, ¿cómo le voy a decir que no? Pero hay cosas que son legítimas. Hay cosas que son legítimas. Y que tenemos que actuar de esa manera. Porque nos los manda el Señor. Si actuamos de otra manera, no las ayudamos. Al contrario, las estamos, ¿qué? Hundiendo y perjudicando más. No se le está ayudando. Es como, fíjense, es como el que tiene la costumbre de pedir prestado y ya pidió aquí y ya pidió allá y dice, ayúdame, hermanita, hermanito David, ayúdeme, présteme. Y uno le dice, legítimamente y bíblicamente uno dice, te voy a ayudar. Gracias, hermano, te voy a ayudar a orar por ti y te voy a ayudar no prestándote. Esa es la mejor manera en que le podemos ayudar. Diciéndole que no. Porque si usted le vuelve a dar, en lugar de ayudarlo, lo va a ¿qué? Lo va a perjudicar, lo va a hundir más. Entonces la mejor manera es decirle no. Por eso la Biblia nos enseña, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Nosotros como cristianos, ustedes como creyentes, también tienen que aprender a decir sí, pero también tienen que aprender a decir no. Y a veces uno les dice, hermano, ustedes siempre digan con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Sí, eso debe ser, debemos decir con la ayuda de Dios, pero hay momentos especiales donde uno tiene que saber decir no. Y aunque me quede triste, pero tienen que aprender a decir que no. Eso es importante. Entonces ya aquí tenemos nosotros este caso
donde la Escritura nos está diciendo, ya tenemos una viuda en esta situación y que dice la Escritura que vive en delicias y viviendo está muerta. Entonces viene con el pastor y dice, hermano, yo necesito que me apoye en la iglesia. Bueno, hermana, sí ya veo que sí necesita, pero bíblicamente la respuesta es no. Y ya se le tiene que explicar las condiciones, las razones por la cual la respuesta es no. Es no. Entonces, amados hermanos, que nos quede a nosotros claro lo que nos manda la Escritura. Dios, dice la conclusión, se preocupa especialmente por las viudas y por medio de su palabra ha mandado que sean honradas las que en verdad lo son. Ya vimos nosotros a qué se refiere. Con apoyo, sustento y ayuda financiera. Pero las que tienen hijos, nietos o familiares, estos tienen la responsabilidad ¿de qué? De ayudarles en todo. Y las viudas que se han entregado a los deleites no deben ser honradas. Esa es la conclusión. ¿Decimos amén? Así sea, sí, así es. Qué precioso es nuestro Señor, porque Él nos va enseñando en todo. Cómo actuar, nos va enseñando el Señor. Y a veces uno dice, ay Señor, hasta me da pena. Pero hermanos, tenemos que aprender a ser liberales, pero también tenemos que aprender cuándo decir no. También. Cuando sabemos nosotros que es legítimo. Entonces uno dice no. Porque nosotros nos conducimos por la palabra del Señor. Así que Dios nos ayude y pues sigamos nosotros. Ahora Dios nos puso esta bendición y de poder, amados hermanos, atender, ayudar, honrar a nuestra hermana Angelina que está en necesidad, y pues vamos a tener que seguir haciéndolo con amor y con el conocimiento que ya Dios ¿verdad? Muchas veces dice, y hasta parece que el Señor sabe. Y decimos, hasta parece que el Señor sabe, como si Él que no supiera. Hermanos, el Señor sabe que todas las cosas. Y Él nos habla, amados hermanos. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Pónganse de pie, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar por la bendición de la ofrenda y vamos a ensayar nuestro canto del aniversario con la ayuda del Señor. Se van preparando, llamen a la hermana Anita, llámenle a Santi, por favorcito. Se van preparando para que demos un ensayo a nuestro canto. Oramos al Señor. Padre maravilloso, bueno y santo, nos acercamos a ti dándote muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos alumbra, que nos guía. Somos iluminados por ella, somos instruidos por ella. Muchas gracias, Señor amado. Ayúdanos no solo a tener, Señor amado, un conocimiento teológico, teórico, sino, Señor amado, que podamos llevarlo a la práctica con amor y manifestar tu bondad a través, Señor amado, de un corazón dadivoso, Señor bendito. Muchas gracias. Sigue bendiciendo a tu iglesia porque tú has trabajado en nuestros corazones, Señor amado, y cada uno de ellos ha respondido, Señor amado, responsablemente, con amor, con un corazón lleno de bondad. Ayúdanos a seguirlo haciendo, Señor, y como nos dice tu palabra, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Muchas gracias, Señor amado. Muchas gracias porque pruebas nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Dios bendito. Estamos en tus manos gloriosas, mi Señor. Y danos el temor tuyo, el entendimiento para nunca abusar de la viuda, del pobre, del huérfano, porque tú eres padre de huérfanos y defensor de viudas. Señor amado, ayúdanos a que tu temor, Señor amado, sea siempre en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Te ruego ahora bendigas también la ofrenda que va a ser depositada. Multiplícala, bendice el dador alegre, y en todo tu bendición, Señor amado, sea abundante sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros. Por Jesucristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Aleluya.